Bueno, está trayendo mucha tela para cortar las declaraciones del Papa. El Papa, ustedes saben que está en un encuentro con movimientos sociales de todo el mundo, un encuentro importante y con mucha gente, y ha hecho declaraciones que sacuden aquí a la Argentina, a todo el arco político. Antes que eso, quiero comunicarme con Elisabetta Piqué. Tenemos este lujo que nos damos de hablar con Elisabetta, que estuvo con ellos, que está allí, que estuvo con ellos, digo, porque también están las organizaciones sociales, está Gramajo, está Grabois, y entiendo que a esta altura querés compartir con nosotros, Elisabetta, cada uno de los cortes que hemos hecho de las declaraciones más fuertes. Sabrás, Elisabetta, el ruido que ha traído. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad, bueno, esto fue antes del mediodía aquí en Roma, en el Palazzo San Calixto, que es la sede del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, donde estaba este evento para recordar los 10 años del primer encuentro que tuvo lugar en el Vaticano entre el Papa Francisco y los movimientos sociales. Como ustedes saben, el Papa Francisco siempre ha elogiado muchísimo a los movimientos sociales, ha tenido diversos encuentros de este tipo. Cuando hizo el viaje a Bolivia, estuvo con ellos hablando, y este era este 10º aniversario. En realidad era un evento en el cual había en Zoom líderes, por ejemplo, de Sri Lanka, de Sudáfrica, y bastante restringido, muy pocos periodistas. Yo estaba aquí adentro. Estaba Juan Grabois, que como saben es miembro del Dicasterio para el Servicio, el Desarrollo Humano Integral, y que él estuvo siempre detrás de la organización de estos eventos y estos encuentros de los movimientos sociales. Y lo que sorprendió es que el Papa sí tenía un discurso muy general, pero se salió del discurso y que se hizo referencias y muy críticas a la situación social de la Argentina. Nunca mencionó al gobierno de Milei para nada, pero las alusiones fueron más que directas, sí. Porque en un momento, cuando justamente hablaba, el Papa reivindicó todo lo que es tierra, techo, trabajo, ¿no? Sí. Que él dijo son derechos sagrados de los más pobres, los excluidos, que son a quienes defienden, ¿no?, en todo el mundo los movimientos sociales, que incluyen cartoneros, indígenas, campesinos, es decir, todos los excluidos de la tierra. Pero bueno, claro, sorprendió, por supuesto, defendiendo la justicia social, la doctrina social de la Iglesia, pero al referirse en hechos muy puntuales a lo que sucede en su país, y sorprendió muchísimo referirse a la protesta que fue reprimida ante el Congreso recientemente allá en Buenos Aires, y cuando fue utilizado gas pimienta. Vamos a compartir lo que dijo, ya que lo estás nombrando, esto que es lo que más ha provocado ruido, que es este protocolo antipiquetes que él está cuestionando, sobre todo en relación al gas pimienta. Escuchemos. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Bueno, esta es una de los cortes, el que más ruido está trayendo. El gas pimienta concretamente está hablando del protocolo antipiquetes y está hablando de la decisión de este gobierno, pero también hay uno que habla de justicia social, Elisabetta, y quiero compartirlo. Ese silencio indiferente que habilita el rugido del odio. El silencio frente a la justicia, frente a la injusticia, abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Y ahí está la cola del diablo. Y hay un tercer
un tercer corte que hicimos sobre lo que dijo el Papa. Entiendo que de esto se va a hablar todo el día y quizás todo el fin de semana, porque son palabras del Papa en la que no alude, como dice Elisabetta Piqué, no alude a Milei, pero está hablando de estos tiempos. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Y el ministro atendió muy bien y le dijo, déjemelo. Y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo, mire, usted dentro de 2 días puede pasar, así ya le entregamos el permiso y todo. Él pasó, le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice, ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima, ¿no? El diablo entra por el bolsillo, no se olviden. Bueno, imagínate, Elisabetta, que hay respuestas de todos sobre todo lo que dijo, ¿no? Y estos son solamente unos extractos. Sí, sí, hubo varias referencias a la Argentina puntuales. Por ejemplo, cuando volvió a hablar, como había hecho en Timor Oriental, ex colonia portuguesa, que había dicho, tengan cuidado los cocodrilos, habló de nuevo de los cocodrilos a los movimientos sociales, como advirtiendo, tengan cuidado del colonialismo ideológico y material. Y pienso en la Argentina, y hablo del litio. Habló del litio, de la explotación que se está haciendo del litio y cómo están explotando a la gente y cómo estas ganancias no van a la gente. También se refirió puntualmente en otro tema a el tema, hablando de la cultura, ustedes tienen que proteger al pueblo, a la cultura y... por ejemplo, él criticó a uno de los máximos próceres del presidente, a Julio Argentino Roca. Él cortó cabezas de aborígenes, también dijo. Es decir, muchas alusiones a temas de la Argentina cuando hablaba de la importancia de un reparto adecuado de tierras. Y él dijo también, pienso en el caso de Entre Ríos y dirigiéndose directamente a Grabois, vos sabés mucho de esto, es decir, todo el tema del conflicto de tierras que hubo con los Echeverría, es decir, muchísimas, vengo cubriendo este pontificado, siempre sí. Ha habido críticas indirectas a tal o cual política, pero este discurso realmente se destacó con respecto a todos los demás que uno podría haber dicho, bueno, está hablando por nosotros o no, haber entendido o no, pero fue muy directo, como siempre, sin mencionar al presidente Milei, pero sí mencionando situaciones muy puntuales que te remitían a la Argentina y él lo decía mismo, la anécdota de la coima de la que sí. Ustedes pasaron el fragmento. Sí, es un fragmento nada más. Bueno, si recopilamos gas, pimienta, litio, coima, muy fuerte todo lo que dijo, muy importante para mí tenerte ahí. Entiendo que para vos, que como vos decís, hace tiempo venís cubriendo todo el pontificado, entendés que esto es una decisión del Papa política, ¿no? Diría que el Papa evidentemente sintió, como reitero, no estaba en su discurso todas estas alusiones, pero sintió la libertad de decirlo y evidentemente lo quiso decir. Esto lo quiso decir y fue muy explícito. Sí. Muy explícito porque fue muy claro también. Las referencias fueron muy claras. Elisabetta, mil gracias por este rato, de verdad. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un placer. Gaby, estamos hablando de una decisión política del Papa que, por supuesto, lo que trae como consecuencia son respuestas políticas, ¿no? Respuestas políticas. En el gobierno cayó muy mal esta declaración, pero te diría que se están mordiendo los labios para contestarle, para no contestarle. Creo que contestó a Adorni. Contestó a Adorni sin decir mucho, la verdad, diciendo no compartimos, pero es su opinión, la respetamos, no compartimos lo que está diciendo.
Bueno, educadamente entonces. Educadamente, ¿por qué? Porque algo cambió en el gobierno, ya lo venimos diciendo hace tiempo, entre Milei y el Papa. Desde que Milei viajó al Papa, se entrevistó con él, se juntó con él. Incluso yo tengo la información de que siguieron intercambiando comunicaciones entre ellos. Entonces, claramente la reacción acá es otra. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Adorni con atención. Y es la opinión del Papa Francisco, la cual nosotros respetamos, escuchamos y hasta reflexionamos sobre lo que dice el Papa, pero bueno, no tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones. Pero el respeto es total y absoluto por lo que pueda decir el Papa con respecto a cualquier cosa, pero puntualmente a nosotros, que es la referencia a la que vos hacés. La verdad es que no sé de dónde viene no sé de dónde viene el comentario, pero bueno, claramente si hay un hecho que haya que investigar, se va a investigar, por supuesto. Ay, cómo me gusta cuando cuidamos las formas, ¿no? Digo, sí. Creo que es Esteban Krebuck, mi compañero, que escribió hace poco una especie como de opinión, de columna de opinión, donde dijo lo importante son las formas. Sí, clave esto en la segunda parte de lo que decía Adorni también, que tiene que ver con la denuncia, o la supuesta denuncia, entre comillas, de corrupción. La coima. Porque ni siquiera especificó en qué periodo, qué ministro, o sea, es muy importante esas cosas. Es muy importante preguntarle. Si tiene la información, plantearla. Que lo plantee. Porque aparte sabemos, y el Papa sabe muy bien toda la historia de Argentina con la corrupción. Si lo dice ahora para dañar a un gobierno con corrupción, cuando la corrupción está atravesada a lo largo de todos los años, sorprende del Papa. Acá los invitados del programa están indignados con lo que dijo el Papa. A ver, Marcelo Elizondo movió la cabeza todo el tiempo, Luis Naidenov también. ¿Están sacados o no? Sí. A mí me parece que el Papa tiene 4 perfiles. Es el jefe de la Iglesia Católica, religioso, es el jefe de Estado del Vaticano, institucional, es un influencer mundial, social, y es un político argentino. Él habló en este cuarto perfil. Yo creo que habló en todos los perfiles. Pero más en este cuarto perfil. Y yo creo que en este cuarto perfil comete algunos errores. En primer lugar, esto de denunciar una coima y no especificar de quién está hablando. Está involucrando a mucha gente, muchos ministros de este gobierno, del anterior. Hay muchos empresarios. Claro, porque no dijo exactamente tampoco. A mí me parece que hay que... ¿En qué momento? Pero dijo ahora, ¿no? Los católicos, yo soy católico, los católicos sabemos de la prudencia que hay que tener en el uso de la palabra. Lo segundo que creo es que hay detrás de lo que dice el Papa cierto aliento a la lucha social, y yo creo que con eso también hay que tener mucho cuidado. Cuando habla de los cocodrilos, como nos recordaba Elisabetta. Él alienta al conflicto social e incluso a los movimientos sociales. No, los movimientos sociales no es el conflicto social. No, pero él detrás de lo que dice hay una reivindicación de que los movimientos sociales tienen que impulsar la lucha como para la defensa de los derechos. Yo creo que muchas veces lo que él propone con muy buena intención después termina generando peores resultados. Los países en los que hay más conflictividad social son los países que tienen menos inversión, peor calidad del empleo, situaciones económicas peores. O sea, la mejor manera de conseguir una situación mejor para los trabajadores es una economía ordenada, armónica, que funciona, donde hay inversión, donde hay contratos entre las partes, donde hay concordia, que además son valores católicos. La concordia, la piedad, la compasión, la armonía. Y el conflicto social hay que manejarlo con mucha prudencia, porque más en un país como la Argentina... Y aparte, Marcelo, a mi entender, confunde cuando habla y dice en la manifestación que había obreros, trabajadores, cuando sabemos muy bien el componente político que tienen las manifestaciones en la Argentina. Entonces, a ver, esto fue una declaración política, no tenemos duda. Puedo decir una cosa más al respecto, que está muy bien lo que estás planteando. El gas pimienta se usa después del desborde. Claro. El Papa dice no los dejaba manifestar. No es verdad, estaban manifestándose. El gas pimienta se usó después del desborde, no en la manifestación. ¿Qué es lo que más ruido te hace a vos, Luis Naidenov? Porque veo que hacen ruido las declaraciones del Papa y todos, a ver, a Marcelo Elizondo todo. ¿A vos algo en particular de todo? Bueno, como las formas hacen al fondo, voy a tratar de ser prudente. Sí, por favor. Me hace ruido el desconocimiento absoluto de la realidad en la Argentina. La Argentina ha logrado en materia de piquetes equilibrar entre el derecho a la manifestación y el derecho a transitar. Y creo que lo del gas pimienta me parece como casi como entonces al final del camino. Lo que logró la Argentina en este tiempo es el orden público en las calles.
y nosotros vivíamos prácticamente sitiados, amenazados, extorsionados. Y lograr el orden público, la palabra orden público, que es una palabra que reivindica el Estado de Derecho, es lo que se logró fundamentalmente por el quiebre cultural de la propia sociedad. Por eso cuando se intentan movilizar, hoy ya no hay ni fuerza para movilizar de los propios movimientos sociales. Me molesta la hipocresía, y con todo respeto como católico, del Papa Francisco, porque cuando el Papa habla de los silencios que conllevan a la injusticia, con validar silencios con hechos que están pasando en la realidad, a mí también me molestó muchísimo el silencio de toda la Iglesia Católica en los momentos más complejos de la pandemia, cuando nos encerraban, cuando la gente no podía transitar libremente en la Argentina. Y también existieron silencios que conllevaron a la injusticia. Entonces creo yo que esta es una declaración política de un hombre con mucha potencia que representa al pueblo católico, del cual formo parte, pero que no la comparto en lo más mínimo. Tenemos también un textual de Jorge Macri, que fue más fuerte Jorge Macri que el mismo gobierno. Para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá, dijo Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad. Fue más fuerte que el gobierno nacional. Son declaraciones radiales que hizo esta mañana en Radio Rivadavia el jefe de gobierno porteño, claramente marcando una distancia con el Papa Francisco, en una intervención donde habló también de los piquetes, como está hablando Luis, habló también del tema de inseguridad y le pegó a Kicillof. Marcó una distancia muy clara y esto sí generó también muchísima más repercusión porque muchos lo criticaban a Jorge Macri diciendo, bueno, el Papa puede hablar desde donde esté. O sea, el Papa es más porteño que muchos. Es una figura que conoce y que tiene una interlocución permanente. El problema sí está en lo que dice Luis, de las hipocresías, de la información, de desde qué lugar se para. Los mejores momentos de opinión pública para el Papa es cuando no se mete en ningún tipo de discusión política en Argentina. De hecho, los encuestadores marcan eso. En todo el periodo kirchnerista, cuando bancó a Cristina, por ejemplo, su imagen se derrumbó en la imagen pública en la Argentina. Cuando se corrió, él levantó. decide marcar bandera y hablamos de un papa peronista. Está Martín Yebra en la redacción de La Nación y me interesa mucho su postura, su mirada además sobre esto, todo esto que dijo el Papa. Entendeme, Martín, que tanto el gobierno como el jefe de gobierno, como los invitados de la mesa, como Javi Ziblatt, de verdad les ha chocado muchísimo estas declaraciones del Papa. Entiendo que han sido digamos, incorrectas en el sentido de la corrección política, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María Laura. Fueron, por lo menos, sorprendentes por un dato muy concreto. Es la primera vez desde que es Papa que alude a un gobierno argentino de manera directa, sin ninguna necesidad de interpretación. Y fueron muchas frases en un mismo discurso, casi todas no leídas del discurso, sino añadidas como para darle mayor énfasis. Entonces, es un mensaje muy directo en el que aparece, sí, por primera vez, claramente alineado en una posición crítica de un gobierno argentino, en este caso el gobierno de Milei. Sabíamos todos de las diferencias ideológicas y de la inquietud que le generaba al Papa algunos de los posicionamientos políticos del gobierno de Milei. Esta vez lo dijo y quedó muy claro, y además dejó esa frase inquietante de las coimas, que no sabemos la ubicación temporal de ese suceso que relata, pero que, bueno, amerita al menos mirarlo en detalle. A ver, vos directamente sentís que apuntó al gobierno. No hay duda. Todo lo que dijo. No solo con el gas pimienta y el operativo antipiquete. La justicia social. Criticó a los que miran a los otros desde arriba de manera altanera y no tienen compasión con los que menos tienen. ¿A quiénes se refiere en ese caso? Bueno, si hay un político que mira a los otros desde arriba diciendo que es el número uno de la humanidad y que los demás están por debajo, explícitamente ha sido Javier Milei, y estaba aludiendo a actitudes de los gobiernos con los que protestan en ese momento, con lo cual es difícil no sumar uno más uno. Después habla de, bueno, el tema de Roca también, que lo menciona al pasar. El presidente lo pone a Roca como uno de los principales héroes nacionales. Él lo cuestiona por la campaña del desierto. Bueno, son muchas las alusiones directas, pero sobre todo
hace referencia a un episodio, que es el episodio del gas pimienta, en el que indudablemente y con todas las letras se está hablando de una acción del gobierno de Milei y de la ministra Patricia Bullrich. A ver, en estos momentos el gobierno le baja el tono a la discusión, ¿no? Sí. No quiere discutir con el Papa. Desde aquel encuentro, si tuviéramos imágenes, me encantaría volver a verlos, el encuentro entre Milei y el Papa, cuando Milei viajó, le pidió un abrazo al Papa, el Papa se lo dio y hubo sonrisas un largo rato. Desde ese momento, que fue sorprendente para todos, recordemos las cosas que se habían dicho mutuamente y sobre todo Milei sobre el Papa, este encuentro tan amoroso, podemos decir, en el Vaticano, a partir de ahí le baja el tono a cualquier enfrentamiento posible con el Papa, ¿no? El Papa saca al Milei más pragmático a la luz, desde que Milei desde que era el candidato que ya se veía venir que iba a ganar, hasta hoy ha evitado enfrentarse con el Papa, ha entendido que es un rival que no le conviene tener y no se ha subido nunca a ese ring, ni con las insinuaciones de los últimos meses que en algún momento han aparecido del Papa, ni ahora con esta referencia directa, al menos la primera oportunidad de tener una reacción, que fue la conferencia de prensa de Adorni. La directiva que tenía el vocero presidencial fue decir, bueno, son opiniones diferentes, no pasa nada, que es algo muy democrático, pero que el presidente no suele aplicar en otros casos. Te diría que hay dos figuras con las que el presidente ahora a toda costa ha evitado enfrentar, que son el Papa Francisco y Mauricio Macri. Por ahora está en ese mismo sendero. Cualquier otro que le hiciera un cuestionamiento como el que le acaba de hacer el Papa Francisco hubiera sido tildado de infinitos epítetos, pero seguramente ubicado como un enemigo del gobierno. Absolutamente. Entiendo que el Papa quiere venir a la Argentina el año que viene. Se lo ha dado a entender a los últimos sindicalistas que estuvieron con él. Yo tengo información de que es así, no sé si va finalmente a venir. Entiendo que también sería muy bueno para el presidente Milei que viniera en su mandato el Papa Francisco. Y está buena esta estrategia de Milei de no confrontar con todo el mundo ahora, ¿no? No sabemos cuánto duran y con quiénes son los elegidos, pero creo que es interesante esto también, si es que continúa en el tiempo. Yo entiendo que el presidente lo valora a Francisco como el referente de la religión de la gran mayoría de los argentinos y considera que no es un momento de enfrentarlo. Respecto de la visita, yo creo que no tengo ninguna información sobre si va a venir o no, te soy franco. Creo que después del episodio de hoy, esa visita a mí al menos me parece más lejana, ¿no? Más improbable, porque además queda muy poco tiempo para que termine este año. No es este año, es para el año que viene. Claro, y el año que viene es año electoral. El año que viene es electoral, pero el año electoral no empieza a correr, si me disculpan, no empieza a correr en enero, corre más adelante. No, pero empieza a ser más improbable, por eso te digo, porque los tiempos de una visita neutral, vamos a decirlo así, ya están mucho más cerca. Y todavía al menos no se ve un movimiento o una fecha establecida o algo que sea de sondeo que pueda uno imaginar que el Papa va a venir. Y este tipo de declaraciones como la de hoy, bueno, lo ponen como en una vereda muy distinta a la del gobierno y yo no sé si esto va a avanzar. Pero de todos modos, insisto, no tengo la información y quizás el Papa quiera realmente hacer esta visita y quiera hacerla en un tono de cierto desafío a unas políticas que está aplicando el gobierno. Eso podría ocurrir, pero en mi opinión al menos yo lo veo como más improbable que antes. Por estas declaraciones. Para mí son carriles diferentes, pero te tomo lo que estás diciendo. No sé, tampoco sé si finalmente va o no va a venir. Ojalá que sí, para todos los católicos que viven en la Argentina. Martín, quiero agradecerte muchísimo siempre este rato conmigo. Un placer. Acá estamos. Un placer. Muchas cuestiones. No quiero despedirme antes de decir algo sobre esto de Petronas, porque